Sí. Buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Agradezco al Señor la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes compartiendo la palabra. Les voy a rogar que tomen sus Biblias ahí en los versículos que hace un ratito leímos en la carta del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3. Primera carta de Juan, en el capítulo 3. Y al igual que Alex, también sufro de eso que mencionaba. Se me empaña un poquito los lentes y me cuesta trabajo verlos a ustedes, ver la palabra. Por eso es que decidí quitarme el cubrebocas por este tiempo. Vamos a ir a esos versículos. Si ustedes recordarán, todo este mes hemos estado hablando sobre la unidad del cuerpo de Cristo, y el día de hoy así será. Vamos a estar exponiendo este pasaje de la Escritura ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, que precisamente nos habla de algo muy importante, que es el amor que debe existir entre los creyentes, el amor entre los que han nacido de nuevo. ¿Sí? Voy a hacer la lectura solamente en los primeros versículos de primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice así, usted sígalo con su mirada. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a hacer una oración. Padre, en tu nombre venimos aquí, Señor, a glorificarte, a honrar tu nombre, Señor. Yo te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, Padre, para entender tu revelación, Señor, lo que tú ya nos has dejado revelado. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra, Señor, porque hemos venido en vano, Señor, si no es así. Por eso es que rogamos tu dirección, tu bendición, Señor, que podamos salir confrontados y edificados también por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y sigue hablando a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y síguenos bendiciendo, Señor. Síguenos dando paz, Señor, en estos tiempos de enfermedad, Señor. Sabemos y confiamos, Padre, plenamente en ti, Señor. Tú tienes el control soberano de nuestra vida, de nuestra salud, de cada uno de nosotros, Señor. Y a ti acudimos, de ti dependemos, Señor. Danos paz, danos tranquilidad, Señor, para que en este momento podamos enfocarnos solamente en ti, Dios, en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos a ti, Señor. Amén y amén. Estamos en situaciones ahorita un poco diferentes, pero espero que usted pueda concentrarse en el mensaje del día de hoy. En el año 70, un estudioso, teólogo, escritor llamado Francis Schaeffer, escribió un libro llamado Las marcas del cristiano. Y él escribió en este libro una pequeña reseña que dice así: a lo largo de los siglos, los hombres han mostrado muchos símbolos diferentes para demostrar que son cristianos. Han usado emblemas en las solapas de sus chaquetas y abrigos. Se han colgado cadenas en los cuellos.
e incluso se han hecho cortes especiales de cabello. Por supuesto, no hay nada malo en todo esto, si alguien cree que es su llamado. Pero existe una señal mucho mejor, una marca que no se ha ideado como cuestión de conveniencia para ser usada en alguna ocasión especial o en alguna época específica. Se trata de una marca universal que debe perdurar a través de todas las épocas de la iglesia hasta que Jesús regrese. ¿Cuál es esta marca? Esta marca es el amor. El amor es la marca que Jesús ofrece para etiquetar a un cristiano, no solo en una época o en una localidad, sino en todos los tiempos y en todos los lugares hasta que Jesús regrese. La marca del amor. Todo este tiempo, este mes hemos hablado sobre la unidad. Y hay algo muy importante cuando hablamos de la unidad. Hay un tema muy importante que debemos abordar cuando hablamos de la unidad, y este es el amor. Ese amor que Dios da a sus hijos para que ahora se puedan amar como iglesia. Decía un escritor, amar a todos en general puede ser una excusa para no amar a nadie en particular. Se lo vuelvo a repetir, amar a todos en general puede ser una excusa para no amar a nadie en particular. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros decimos, nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios y amamos. La palabra de Dios nos enseña que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, yo amo a todo creyente, yo amo a toda persona que habita en esta tierra. Pero a veces nos olvidamos, hermanos, que Dios nos ha puesto en lugares específicos, en situaciones específicas y en una iglesia en específico. Muchas veces usamos esto como excusa y decimos yo amo a todo mundo, pero a nuestro hermano que está a un lado nuestro, muchas veces le negamos nuestro amor, muchas veces no expresamos nuestro amor, ese amor de Cristo. El Señor Jesucristo, antes de retirarse, antes de irse, hablando con sus discípulos, Él pidió por la unidad. Él se estaba despidiendo de ellos, Él les estaba enseñando muchas cosas, pero una de ellas fue la unidad. Y Él oró, y lo vimos en un domingo, en una predicación. Vimos cómo Él oró por los que iban a creer, por cada uno de los creyentes. Y dicen algunos escritores por ahí que esta oración, esta petición del Señor Jesucristo muchas veces no se cumple o no se lleva a cabo en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Señor Jesucristo ha permitido que ya estemos unidos a través de su Espíritu Santo, muchas veces nosotros negamos el vivir unidos. Muchas veces nosotros negamos el amar a nuestros hermanos. Es por eso que la unidad el amor es una marca de la unidad. Si queremos nosotros vivir en armonía como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que aprender a amar. Y en este pasaje de la Escritura hace dos comparaciones muy profundas sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios, ahora que tienen el Espíritu Santo, están capacitados para amar, a diferencia de las personas del mundo. Primera de Juan, vamos a ir nuevamente a Primera de Juan, en el capítulo 3. Tome sus Biblias, Primera carta de Juan, capítulo 3. En el versículo 10 dice: en esto
manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué es justo para Dios? ¿Qué es bueno para Dios? Amar a mi hermano. Así lo dice el versículo 10. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué es justo para Dios? ¿Qué es bueno para Dios? Amar a mi hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el mensaje que habíamos oído desde el principio. En este pasaje, hermanos, los comentaristas, cuando se refieren al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan se está refiriendo a este mensaje que hemos oído desde el principio, algunos concluyen y dicen, bueno, es el mensaje que se ha expresado desde el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 18, así lo enseña. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así dice la palabra de Dios. Pero muchos otros comentaristas concluyen diciendo que se está refiriendo a ese amor que no se había manifestado como se manifestó cuando Cristo vino, a ese amor al cual Cristo nos llamó. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 15 para ver estas palabras. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 12 al 14. Juan capítulo 15, versículo 12 al 14. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Qué amistad de Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, lo que yo les he enseñado. Y nadie tiene un amor más grande que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Por lo tanto, ámense unos a otros. Ahora el creyente, ahora el Hijo de Dios es capacitado para amarse. No solamente el Señor Jesucristo logró esto, sino que ahora nosotros estamos capacitados para demostrar ese amor. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo que leímos, usted lo puede leer si así gusta, primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo 9. Ahí dice por qué. ¿Por qué ahora el creyente es ahora diferente? Primera carta del apóstol Juan capítulo 3 versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora que tenemos el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos ha capacitado para amar. Es precisamente lo que dice el apóstol Pablo cuando cita Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esos son los hijos de Dios. Y a eso se refiere este pasaje.
a diferencia de los hijos del diablo, de los hijos del mundo. Ahora el creyente tiene esta capacidad, no solamente es una evidencia amar a mi hermano de mi salvación, sino que ahora tengo esta cualidad y esta capacidad de amar lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Su palabra, la santidad y a su iglesia. Ahora nosotros tenemos esta capacidad de expresar amor por nuestros hermanos. De manera que en esta carta somos exhortados. El Espíritu Santo inspiró todas estas palabras y constantemente el apóstol Juan está hablando sobre el amor. Entonces esto quiere decir, hermanos, que esto es importante, no solamente como una evidencia de nuestra salvación. El Señor Jesucristo, antes de irse, habló sobre la unidad, habló sobre el amor entre los unos y los otros. Yo ya me voy, y a lo mejor nosotros podemos pensar que estamos solos, pero no estamos solos. Tenemos el Espíritu del Señor en nuestras vidas y tú eres un hijo de Dios. Pero también tienes a tu hermano que tiene esas mismas luchas que tú, que tiene tentaciones similares a las tuyas. Debemos aprender, hermanos, a amarnos, y más adelante en estos pasajes nos va a decir de qué forma. Sigue diciendo, volvamos a primera de Juan capítulo 3 versículos 12 y 15. El versículo 12 dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Luego, hermanos, el apóstol Juan hace esta comparación: los hijos de Dios con los hijos del diablo. Y cita a Caín, el primer asesinato entre hermanos en la Escritura. Caín, y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dios espera que nosotros nos amemos. En este pasaje de la Escritura, cuando se cita a Caín, dice que él era del maligno. Él no era de Dios, sino que era del maligno. Y lo que había en su corazón era pura maldad. Y esta palabra, hermanos, que se utiliza aquí en el griego, maligno, se refiere para hacer referencia a una maldad totalmente perversa. Esta palabra denota maldad decidida, agresiva y ferviente. Es algo similar cuando el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es esta maldad de Caín. Caín tenía maldad en su corazón, y esa maldad, esa condición de su corazón lo llevó a actuar de forma pecaminosa, matando a su hermano. Y de igual forma, hermanos, el apóstol Juan, cuando cita esta palabra, matar, este verbo, es un término vívido que significa carnicería o masacre. Caín era malo en su corazón, y esa maldad lo llevó a actuar de esa forma con su hermano.
¿Y sabe qué, hermano? Ese Caín es un prototipo de lo que es el mundo. Es por eso que el apóstol Juan dice más adelante, dice, no se extrañen, dice, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los va a aborrecer. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, al estar muerto en delitos y pecados, de igual forma vamos a ser rechazados por ellos. Por eso dice el apóstol Juan, no se extrañen si el mundo los aborrece. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que queréis vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De forma que nosotros no tenemos que extrañarnos si el mundo nos va a aborrecer. Lo que sí es de extrañarse, hermanos, es que en muchas ocasiones nosotros vamos a ser o podemos ser rechazados por nuestros mismos hermanos. Eso sí es de extrañarse. No es de extrañarse que el mundo nos critique. No es de extrañarse que el mundo se burle de nosotros, de lo que nosotros creemos. No es de extrañarse que el mundo nos trate de arcaicos por defender la palabra de Dios. De manera que muchas veces vamos a ser criticados, juzgados, señalados por el mundo. Eso no es de extrañarse. Pero muchas veces, hermanos, lo que sí es de extrañarse es que eso no debe de presentarse en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo. Los señalamientos por los chismes, las murmuraciones, el yo estar enojado con mi hermano, el molestarme con él, el tener celos de él, eso es algo que proviene del mundo. Y muchas veces nosotros llegamos a la iglesia con eso. Queremos tratar a nuestro hermano como tratábamos a las personas antes de conocer al Señor. Pero el Señor Jesucristo nos dice, ámense. Ámense. El asesinato de Caín, hermanos, refleja lo que había en su corazón: celos, resentimiento. Y como lo dice un comentarista, dice que no eran los celos de la envidia, de codiciar dones superiores a otros, sino los que se resienten por la bondad superior del otro. La misma envidia de los sacerdotes que pidieron la muerte del Señor Jesús. Nosotros no debemos permitir eso, hermanos. Sí, tal vez no está pasando en nuestra iglesia, pero jamás debemos de permitir eso. No debemos permitir la murmuración, el chisme, la difamación. Todo eso, hermanos, son actos de división, son actos de falta de amor por mi hermano. Cuando tú hablas, cuando tú lo calumnias, cuando sientes celos, cuando dices, ¿por qué él es coordinador de ese ministerio? Yo quisiera hacerlo. Todo eso, hermano, es falta de amor, es falta de enfoque. Debemos aprender a amarnos como el Señor Jesucristo lo hizo. Él es nuestro ejemplo supremo de amor, y es lo que enseña este pasaje. Este pasaje, Primera de Juan capítulo 3 versículo 16, sigue enseñando.
Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 sigue enseñando. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hace unos domingos hablábamos sobre Primera de Corintios y veíamos cómo existían divisiones. Hablábamos sobre cómo se habían dividido, algunos con Pablo, algunos con Apolos. Y el apóstol Pablo les dice: porque aún sois carnales, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Todo esto, hermanos, va a dividir a la iglesia. La falta de amor, los celos, las disensiones. Pero su palabra nos exhorta a expresar un amor como el del Señor Jesucristo. Y en este pasaje podemos ver el amor tan tierno de Jesús. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese amor tierno de Jesús. Tú recuerda, hermano, cuando llegaste a conocer al Señor, ¿qué pecados habías cometido? ¿Dónde estaba tu vida? Mas sin embargo Dios nos salvó. Yo siempre que me acuerdo de cómo era mi vida antes de haber conocido al Señor, una vida de pecado, una vida apartada totalmente de Él. Yo me acuerdo de lo que hacía, de lo que sentía. Y hermanos, yo odiaba a Dios. Yo lo odiaba y ese odio me hacía pensar muchas cosas pecaminosas. Y cuando yo recuerdo esto, hermanos, yo recuerdo que yo jamás busqué a Dios. Yo jamás lo busqué, porque yo lo odiaba. Mas sin embargo, Él vino a mi vida. Él me transformó. Él me amó. Dice la palabra de Dios que en esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Piensa en tu vida pasada, esos pecados que cometías, en cómo estaba tu vida, y te vas a dar cuenta del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de esos pecados, Dios te salvó. Tú le conociste. Y el día de hoy, hermanos, podemos estar pasando por muchas tentaciones. O tal vez tú puedes sentir que le has fallado al Señor, mas sin embargo su amor todavía está ahí para perdonarnos. Hoy tenemos una oportunidad nuevamente de acercarnos a Él. ¿Y sabe por qué? Por su amor. Por eso es que les menciono que en este pasaje vemos el amor tan tierno de Cristo, en que Él puso su vida por nosotros, en que Él nos salvó. Hace unos días, cuando estábamos en el anexo y estábamos predicando, después de exponer el mensaje, se me acercaron unas personas, unos hombres que están batallando con esos problemas de adicción. Y precisamente yo pude ver en él la falta de amor en su vida. Él estaba necesitado de amor, y lo único que yo pensé y lo único que yo hice fue guiarlo a Cristo, al Evangelio, a ver cómo
Él, a pesar de nuestros pecados, Él nos perdona. Dice este pasaje, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sabe qué es esto, hermano? Es un amor sacrificial. Tal vez en esta vida no nos va a tocar poner nuestra vida por mi hermano, pero de lo que Jesús está hablando, cuando Él se refirió sobre la unidad, y de lo que el apóstol Juan se está refiriendo en este pasaje, es de un amor sacrificial. Es de un amor que no piensa en uno mismo, sino que piensa en el prójimo, en mi hermano. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo luce el amor sacrificial? Lo podemos ver en Filipenses. Le voy a pedir que lo busque ahí en su Biblia. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 1 al 4. Perdón, del 3 al 4. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Se acuerda que hemos estado hablando sobre la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es un amor sacrificial, un amor que no piensa en uno mismo, sino que piensa en el prójimo. El mal es negativo, hace mal al prójimo, pero el amor, hermanos, va a ser positivo, porque el amor hace bien al prójimo, hace bien a nuestro hermano. Y la palabra de Dios, hermanos, se nos exhorta a esto, a que nosotros tengamos este amor sacrificial por nuestros hermanos. De manera que el creyente no tiene un amor indiferente, porque así lo dice el apóstol Juan más adelante. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es que mora el amor de Dios en él? Si él tiene bienes y su hermano tiene necesidad. El amor, hermanos, bíblico, el amor que Dios pone en nuestros corazones cuando hemos nacido de nuevo, es un amor que no es indiferente. Es un amor verdadero, que se preocupa o se ocupa en las necesidades del otro, no en las mías. Si nosotros queremos seguir madurando y creciendo en unidad, hermanos, todavía podemos seguir creciendo, todavía podemos seguir madurando como iglesia. Debemos crecer en amor. Debemos aprender a amarnos cada día. Debo poner a mi hermano antes que yo. Eso es el amor. Un amor verdadero. Un amor que no es indiferente a las necesidades del otro. Ahí vamos nuevamente a buscar Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 27 y 30.
Dice, Hechos capítulo 11, 27 al 30, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Un amor, hermanos, que no es indiferente a las necesidades de los demás. Un amor que no es indiferente a mi prójimo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Búsquelo en su Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice versículo 19: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿De qué ánimo? Y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, un amor que es de un verdadero hijo de Dios no es indiferente, no solamente ante las necesidades de mi prójimo, sino también es un amor que no es indiferente al servicio de mi prójimo, de mi hermano. Muchas veces llegamos aquí, hermanos, sin saber que todo esto, todo este culto a Dios requiere preparación de los que dirigen la alabanza. Toda esta iglesia tiene muchos ministerios que van caminando, que tienen líderes, que tienen coordinadores. ¿Y sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros decimos y nos encerramos en esta casilla de decir: bueno, nuestro servicio es solamente al Señor, a Él tengo que agradarlo. Y sí, esto es cierto, hermanos, pero a veces olvidamos que nuestro servicio, o que servimos a Dios sirviendo también a la iglesia. Nuestros hermanos también nos sirven, hermanos. El ministerio de adoración, el ministerio de servicio, evangelismo, misiones que nos invita a estar cumpliendo la gran comisión. Debemos aprender, hermanos, a valorar el servicio de nuestros hermanos. Como al principio se los comenté, se los mencionaba, el Señor Jesús, antes de irse, Él oró por nuestra unidad. Él nos enseñó y nos dijo: ahora ustedes ámense, yo ya me voy, pero ustedes van a estar aquí juntos en esta tierra donde el mundo los va a aborrecer, donde el mundo los va a rechazar, donde van a ser criticados, juzgados, rechazados, perseguidos, incluso van a ser asesinados. Pero ustedes deben amarse. Este lugar, hermanos, lleno de creyentes, de hijos de Dios, debe ser un lugar donde nos amamos, donde nos recibimos, donde nos sentimos cómodos con mi hermano. No donde nos sentimos incómodos, o perseguidos, o criticados, o juzgados, sino donde realmente percibimos el amor de Dios.
Y el Señor Jesucristo eso nos enseñó, eso enseñó. Yo ya me voy, pero ustedes se van a quedar aquí. Ustedes tienen el Espíritu Santo ahora en ustedes, pero también se tienen el uno al otro, para que se amen, para que se sirvan, para que entreguen su vida, si es necesario, por su prójimo, por su hermano, para que se demuestren un amor sacrificial. ¿Será así, hermanos, en tu vida? ¿Será así? ¿Realmente tú amas a tu hermano con un amor sacrificial? ¿De verdad estamos interesados en el bien de nuestros hermanos? No debe ser así, hermano. No debemos ser indiferentes ante las necesidades de mi hermano. Jamás, hermanos. Jamás. Si tú tal vez sientes que has sido indiferente, hermano, no se preocupe, no se asuste. Hoy tenemos una nueva oportunidad para amarnos, para no ser indiferentes. Hoy podemos crecer en unidad. Hoy podemos crecer en amor. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo de entrega y de un amor verdadero. Primera de Juan, este versículo concluye así. Vos ven que busque Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Cierra con estas palabras. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que el amor sea algo verdadero, algo real, algo que se exprese en acciones, que se vea, no solamente que se diga, que se vea, que te preocupas por tu hermano, que te ocupas en él, que no estás viendo por ti, sino por tu prójimo, por tu hermano. Esa debe ser nuestra actitud. Si queremos vivir en unidad. Dicen por ahí que nosotros somos como uvitas, que estamos todos juntos. Eso lo ha producido el Espíritu Santo, eso lo ha hecho posible Dios a través de su Espíritu Santo, el unirnos, el juntarnos. ¿Qué nos toca a nosotros? Así como las uvitas están juntas todas, ¿qué debemos hacer nosotros? Debo aprender a amar a la persona que tengo al lado mío. Mírense todos ustedes. Debemos aprender a amarnos, no solamente de palabra, sino verdaderamente, sino de hecho y en verdad, como nos enseña la palabra del Señor. Si queremos mantener la unidad y si queremos crecer en unidad, vamos a crecer en la medida en que nos aprendamos a amar a nosotros como hijos de Dios. En la medida que tú aprendas y crezcas en amor por el prójimo, por tu hermano, la unidad crecerá, hermanos. Y de esta forma, esta marca distintiva producirá que las demás personas crean en Cristo y vean la diferencia entre personas que se aman verdaderamente. Al principio les mencionaba esa cita. Hemos hecho muchas cosas
para distinguirnos del mundo, pero lo mejor es el amor, hermanos. Esa es la marca distintiva de una iglesia, el amor que hay y que existe entre ellos. Y el amor, hermanos, es sacrificial, es una decisión que todos debemos tomar. Amar a mi hermano. Si el día de hoy tú sientes, tú percibes de Dios que no has amado a tu prójimo como Dios nos lo mandó, hoy es tiempo, hoy es momento en el que podemos cambiar esto y realmente interesarnos y ocuparnos en las vidas de nuestros hermanos. Amén. Ahora nosotros estamos aquí como Iglesia Nueva Vida y tenemos esta hermosa oportunidad. Como el Señor Jesucristo nos demostró su amor en la cruz, así nosotros tenemos esta hermosa oportunidad de demostrarnos el amor. Hermano, no te ocupes en ti mismo, piensa en tu hermano, piensa en tu prójimo. La vida no está centrada en ti mismo. Pensemos en nuestros hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel con nosotros, Señor. Y tú nos has demostrado en la cruz un amor, Señor. Tú nos has demostrado el verdadero amor, Señor Jesús, de poner nuestras vidas por nuestros hermanos, Señor. Tú nos has enseñado, tú nos has demostrado cómo debemos demostrarnos ese amor, Señor, entregando nuestra vida en servicio a nuestro prójimo, a nuestro hermano, Señor. Padre, yo te ruego por esta iglesia, para que tú nos permitas seguir creciendo, Señor, en unidad y en amor, Señor. No permitas que vivamos centrados en nosotros mismos, Dios, sino que vivamos centrados en ti, cumpliendo este mandamiento, Padre, que es amarnos los unos a los otros, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. Gracias te damos, gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, y porque tú nos has unido, Señor. Tú has permitido esta unidad, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser humildes, y a mostrar interés, Señor, entre los unos y los otros, Señor, trayendo nuestras cargas, Señor, y aprendiendo de ese amor que tú nos has mostrado, Señor. Padre, en tu nombre, en tus manos, Señor, nos encomendamos, y en tu nombre oramos a ti, Padre. Sabemos que tú seguirás haciendo la obra en esta iglesia y en cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, guíanos, Señor, como iglesia, y todo lo que hemos aprendido, Señor, acerca de la unidad durante estos domingos, no permitas que lo olvidemos, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos lo recuerde, que nos recuerde, Señor, que debemos vivir en humildad, que debemos amarnos, que nos recuerde, Señor, todo lo que tú nos has enseñado, Señor, en tu palabra, para que cada día el mundo pueda conocerte a ti a través de esta iglesia, Señor. Gracias te damos por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos a ti, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.